alivio, hay dolor, rigidez. Normalmente resuelven con analgésicos y biorelajantes. Todas las contracturas vienen biorelajantes, en los analgésicos no van a servir. Tortícolis postural. Postural es biorelajantes. ¿Alguien sabe algún biorelajante? ¿Algún biorelajante? Metocarvamol, clorzoxazona, ¿qué más? ¿Algún otro biorelajante? Orfenadrina. ¿Qué otro biorelajante conocen? Bueno, entonces, eso vamos a ver una clase de farma en los relajantes. Y hay lo que se llama tortícolis congénita, cuando hay un recién nacido con el cuello, eso no la nota, ¿verdad? Cuando hay un recién nacido con imposibilidad para girar el cuello, normalmente esto antes del año, después rehabilitación física, 90% de los pacientes mejoran. Si después de un año un paciente que tiene una tortícolis congénita, o sea que no puede girar el cuello, no mejora, pues ya se piensa en algo invasivo, toxina botulínica o setaplastías, cortar tendones para mejorar la posibilidad. Pero hasta los 2 años todas puedes esperar. La literatura dice que un año, porque se encuentra cuando esté rotando un niño que no puede mover el cuello, pues hay que pensar en eso. Si no puede mover el cuello y tiene otros síntomas, fiebre, aumento de tensión de la fontanela, está letárgico, convulsiona, pues hay que pensar en un problema de infección neonatal. Bueno, algo que sí les, por lo menos vienen 2 o 3 preguntas en el examen es parálisis obstétrica de flexo braquial. Esa es la definición, es una parálisis sensitivo-motora, ¿verdad? Del flexo braquial que se lleva a cabo durante el parto, o sea que el médico la provoca. Parálisis obstétrica, parálisis sensitivo-motora del flexo braquial durante el parto. Recuerden que, bueno, eso en realidad no lo anoten, pero el flexo braquial son las raíces C5, C6, C7, C8 y T1. La que más se daña es C5, C6, la más rara es C7 y la más, digamos, gentil es C8, T1. Entonces la más común es C5, C6. Solo recordando lo del flexo braquial. Esos son los dermatomas y el movimiento que los pacientes no pueden hacer. En realidad eso no lo anoten, vamos a ver aquí. Ahora, siempre que hay una lesión de un nervio, esto no lo anoten, anoten lo que yo les voy recalcando. Cuando hay una lesión de un nervio, se forma una cicatriz. ¿Cómo se llama esa cicatriz cuando un nervio se lesiona? Ahí está. Un neuroma. Es una lesión. El neuroma puede ser traumático en aquellos pacientes que practican cierto tipo de deporte por el microimpacto que hay neuromas en los pies, hay neuromas en los miembros superiores por un golpe directo y hay neuromas por una lesión, un desgarro, algo, o un insulto al nervio, se forma una cicatriz y eso se llama neuroma. Cuando hay un neuroma o una lesión de nervio, tienen la opción de quitar el neuroma y suturarlo, ¿verdad? O quitar el neuroma y poner un injerto hacia el nervio, ¿verdad? En algunas ocasiones es mejor no operarlo, lo vas a invadir, se puede infectar, lo vas a complicar, tal vez una anestesia y en realidad no va a mejorar. Ahora, estas son las 2 entidades que hay, esa sí anótenla. El niño nace, ¿cuál es la posición de presentación más común en recién nacidos? Entonces, el niño nace, es un parto distóxico, le hacen tracción, ¿verdad? Normalmente la lesión va a ser del brazo en abducción, no el que se queda atorado. La más común es parálisis de Duchenne, así se llama, es la raíz C5-C6. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? El paciente no puede hacer abducción del hombro, no puede hacer una rotación del brazo y tiene un déficit de la flexión del codo y de la supinación. Anoten, dificultad para la abducción del hombro, dificultad para la rotación externa del brazo,
dificultad para la flexión del codo y dificultad para la supinación. Normalmente es tiro por viaje que si los que hagan hacer el examen aquí, les pregunten, les hagan esa pregunta. Puede ser una imagen, puede ser un caso clínico. Entonces, si es un niño que acaba de nacer y tiene estas características, pues es una lesión de flexor braquial, ¿cuál? Una lesión alta, C5, C6, y tiene el nombre de Duchenne. Ahora, la lesión baja, yo no he visto ninguna C7, por eso en realidad no sé, es rarísima. La lesión C8T1 tiene el nombre de Kuple-Dejerin. ¿Qué dificultad tiene este niño? Tiene dificultad para la flexión de la muñeca y de los dedos. O sea que Duchenne es una lesión alta y Kuple es una lesión baja. Normalmente tienen problemas con la mano, mueven el hombro, el codo, pero tienen imposibilidad para mover la mano. Es la diferencia de estas dos. Ahora, ¿cómo se pregunta el examen? ¿Cómo el trabajo del parto tiene algunas etapas? ¿Y dónde se lleva a cabo la lesión del plexo braquial? Se lleva a cabo durante la segunda etapa de un parto y característicamente un parto distóxico, ¿verdad? El residente le hace tracción al brazo del niño sobre la cabeza y normalmente el pubis es el que se engancha. ¿Cuál brazo se lesiona? El que jala, ¿okay? No el que se queda ahí trabado. Es más común en partos podámicos y está la dupla, niños macrosómicos y partos. ¿Cuándo es un parto distóxico? ¿Cuándo es un parto distóxico? Un parto puede tardar hasta 8 horas, pero ¿cuándo se vuelve distóxico? ¿Cómo? Cuando se utiliza una maniobra. Entonces, si le hacen presión, ya es que hay una maniobra donde le hacen presión en el pegaste, entonces eso es distóxico. ¿Cómo? Normalmente se vuelve distóxico cuando de primera intención no sale el niño, ¿verdad? Y hay maniobras externas, porque puedes hacer un parto distóxico sin usar un force, pero normalmente se vuelve parto distóxico cuando la madre se cansa, cuando es un niño macrosómico, cuando ya no hay contracción uterina, cuando hay manipulación externa y sobre todo se vuelve distóxico cuando se está en una curva de aprendizaje. Esa es la causa más común. ¿Cuál es la causa de un parto distóxico? Cuando el residente o el médico tiene la curva de aprendizaje, pues no sabe. Esa es la verdadera. Todavía toca atender partos, imagínense, en el internado. Ahora Dios se vive en esos días. Bueno, hay dos tipos de lesiones, preganglionar y postganglionar. La preganglionar es un arrancamiento cerca de la médula, aquí, y la postganglionar es una lesión después del ganglio. ¿Cuál de las dos tiene peor pronóstico? ¿Cómo? La que tiene peor pronóstico es la número 2, porque es una, aquí se arrancó el plexo braquial, ya no, aquí no se puede hacer nada. Ese paciente va a tener todas las secuelas. En la postganglionar, en esta todavía hay opción de reparar, después de un neuroma, de injertar. Entonces, el peor pronóstico es una lesión, esa pregunta siempre de neurología, ¿qué tipo de lesión medular es la más común? Las lesiones preganglionares, ¿verdad? Antes del ganglio, pues están acá, que son por arrancamiento, el pronóstico es muy malo. El pronóstico es muy malo. Las lesiones preganglionares, ¿verdad? Tienen un mal pronóstico. Normalmente, gracias a Dios que afectan las raíces bajas y normalmente no se tratan en un inicio con cirugías. Uno de los nervios que se puede transferir es el nervio accesorio en los pacientes que tienen un plexo braquial para que pues, por lo menos agarren un vaso, tengan cierto movimiento, pero no les van a reconstruir gran cosa. Entonces, normalmente las lesiones preganglionares rescaten la diapositiva, no son quirúrgicas reparativas, son nada más reconstructivas para mejorar cierta movilidad. La lesión postganglionar pues es de acuerdo a la escala de Sutherland, ¿se acuerdan? Una neurapraxia, ¿cuáles son las tres lesiones del nervio periférico? Neurapraxia, axononesis y neuronesis. ¿Cuál es la diferencia? Una neurapraxia es una elongación, normalmente trata de
de 2 a 4 meses y recupera el 100%. La axonomesis, hay un daño al axón, sin embargo la mielina está íntegra. Entonces, la axonomesis, el 90% va a recuperar 8 meses, un año, y mientras más joven sea el paciente, el mejor pronóstico. Si tú tienes una axonomesis en un paciente joven, pronóstico es bueno. Si un paciente arriba de 50 años, pues el pronóstico no es tan bueno. Ahora, ¿han escuchado los medicamentos que ayudan a la mielina? Hablando de adultos, pues existe mielina en tabletas, en cápsulas. Existen muchos medicamentos neuropáticos. Hablando de adultos, los gabapentinoides, gabapentina y pregabalina, lo que es un efecto neuromodulador. Paciente con neuropatía diabética, un paciente con amputación del miembro periférico, le puedes dar esos medicamentos. Hace unas nuevas generaciones de medicamentos. Vamos a tener una clase de farmacología ortopédica, en trauma. El núcleo se llama el Bioforte, Sudidin, Citidin, ácido tióptico. Han salido varias cosas. La granada, única granatum, o sea, de carotenoides hasta xantinas, son puros nombres raros, ¿verdad? Que ya no sabemos qué inventar. Realmente muchos medicamentos salen por un tiempo para ser rico una farmacéutica y prometen muchas cosas. Después de muchos años, como la ranitidina que da cáncer, pues la quitan del mercado, ¿verdad? ¿Alguien aquí consumió ranitidina de pura casualidad? Aguas porque hace 15 años cierta población presentó cáncer. Bueno, y la última es cuando el nervio se corta en 2 pedazos, ¿verdad? Ese nombre se llama neuromesis, ¿verdad? Es una ruptura, y es donde entonces, ¿en cuál de las 3 lesiones se forma el neuroma? El callo neurológico es en el tipo 3, ¿verdad? Entonces, pareciera que esto no sirviera, pero ya después les va a ayudar bastante, por lo menos se aprenden la escala de Sundar, ¿verdad? Entonces, neurapraxia, axonomesis, neuromesis, 3 preguntas. Mejor pronóstico, la primera. ¿En cuál se daña el axón? La segunda. ¿Cuál conserva la mielina? La segunda. ¿Dónde se forma el callo o la cicatriz? El neuroma, la tercera, ¿verdad? Peor pronóstico. ¿Cuál tiene peor pronóstico? Pues la 3, ¿verdad? Realmente los pacientes no recuperan. Pregunta en examen: ¿cómo nacen los niños? ¿Cuál es la presentación más común de lesión de plexo braquial? Es presentación occipito ilíaca izquierda anterior. Recuerden que el niño nace viendo al ano. Entonces, si es una presentación occipito ilíaca anterior, ¿hacia dónde está la espalda? ¿Hacia qué lado de la madre está la espalda? ¿Cómo? Es occipito ilíaca izquierda. Entonces, el niño nace así, ¿verdad? Normalmente está hacia el lado izquierdo de la madre, el lado derecho del médico. Esa siempre la pregunta en el lado, no sé, la sacan mal, ¿verdad? La van a sacar. Bueno, diagnóstico de un paciente con parálisis. O sea, parálisis plexo braquiales, nació un niño, tuvo macrosómico distóxico y no mueve el brazo, ¿verdad? Eso de eso estamos hablando. ¿Quiénes nacieron aquí más de 4 kilos? ¿Quién nació aquí más de 4 kilos? Bueno, movilidad pasiva, el niño no mueve, ¿verdad? No mueve el brazo, y curiosamente si es una parálisis sensitivo-motora, normalmente estos pacientes no van a llorar, no se van a estar quejando de dolor, simplemente el niño todo bien, pero no mueve el bracito. Bueno, esta escala no se las voy a preguntar, porque en realidad recuerden que cuando veamos en niños, cuando veamos exploración del sistema musculoesquelético, hay una escala grande, que es de 5 puntos, ¿verdad? De la fuerza muscular. Y si hay un paciente con hernia de disco, con lesiones de derrame cerebral, pues le das 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5. ¿Cuántos puntos tiene? De 5 lo normal, ¿a cuántos llegan? Pero en este caso no se puede aportar. Bueno, los niños nacen así. Características de un recién nacido. ¿Qué más? ¿Cuál brazo es el enfermo, el derecho o el izquierdo? El derecho. Dijimos que tiene, ¿cuáles son las características que tiene un paciente? Esta es una lesión alta, el Duchenne, C5 o C6. Tiene imposibilidad para la abducción del hombro,
¿Qué más? Imposibilidad para la rotación externa del brazo, imposibilidad para la presión del codo y imposibilidad para la supinación. Recuerden que supino es así: supino, pedir limosna y pronación, que te des en la mano. Entonces, imposibilidad para la reducción del hombro, imposibilidad para la rotación externa del brazo, imposibilidad para la presión del codo y dificultad para la supinación. Este es un paciente. Recuerden que existe, ¿han escuchado el estudio de electromiografía? ¿Qué es eso? Es un estudio de neuroconducción. Existe la electromiografía y potenciales neuronales. Vamos a ver de disco. Vamos a dar una pincelada de qué es eso. Normalmente en estos niños es difícil hacerlo porque incluso la madurez del sistema nervioso no está complejo. Entonces, digo que es casi por clínica. Ese es otro paciente, ¿verdad? Usted tiene este paciente. Este paciente abduce o el codo, pero no tiene nada de movilidad de la mano, tiene la mano péndula. No tiene nombre de péndula, porque recuerden que la mano péndula es lesión del nervio radial, el mano del predicador, y bueno, la mano péndula es una lesión del nervio radial por seguridad de la extensión, pero normalmente no tiene ese nombre en los niños, ¿no? Tiene ausencia de reflejo extensor y fuerza pronadora en mano. Eso es una lesión baja. Dice aquí, diferencia entre parálisis de plexo braquial alta y baja es que la muñeca y la mano están inertes en la lesión baja. El Klebucher es mientras el codo y el hombro tienen la fusión normal para diferenciarlos. ¿Qué es una lesión alta y qué es una lesión baja? Bueno, ese es un paciente que no se ve tan bien, ¿verdad? Pero tiene la cúpula diafragmática elevada. Entonces, siempre pues hay que revisar a los niños, no solo el hueso, ¿verdad? Hay que revisar los pulmones, el estómago, el corazón. Siempre es bueno saber un poquito de todo y porque algunas exploraciones recién nacido, pues en primera instancia no se encuentran. Esa es una hernia diafragmática, tiene la burbuja gástrica en los pulmones, es común. Hay una asociación de parálisis plexo braquial y lesión de diafragma por el traumatismo que lleva, ¿verdad? ¿Qué estudios hay que hacer con estos pacientes con lesión de plexo braquial? Una radiografía para descartar alguna fractura y ya los estudios de resonancia, electromiografía, bla, bla, bla. Normalmente es después de los 3 meses. Antes, no. Estudios en parálisis plexo braquial son una radiografía para descartar una lesión. Ahora, diferenciales, lesiones de epífisis, fracturas de clavícula y alguna infección. Si hay un niño, diferencien, si hay un niño que no puede mover el brazo y no tiene dolor, es una lesión neurológica, plexo braquial, recién nacido. Si hay un niño que no puede mover el brazo y está llorando y le duele, búsquenle, es otra cosa, es una fractura, es una infección, es algo. No, yo tengo otra pregunta. Ajá. Es que en los casos anteriores usted nos dijo que antes de los 6 o 3 meses, no me acuerdo bien, se usa ultrasonido. O sea, pero eso es hablando de displasia de cadera. Es acá, de pelvis, porque quieres ver el núcleo de crecimiento. Normalmente en esto, pues, si quieres ver una fractura de clavícula, una fractura de costilla, una ruptura de diafragma, entonces es una radiografía. ¿Y se puede hacer? Sí, porque recién nacido puedes utilizar la radiografía. Puede ser una radiografía de un niño de 1 mes de pelvis, sí. Por ejemplo, si el niño se te cayó, que es una lesión de pelvis, una luxación o una fractura de algo, no es una radiografía. Pero para hablar de displasia, que la articulación no se formó bien, sí es un ultrasonido antes de los 4 meses. Eso es hablando de displasia, desarrollo de cadera. Esto es miembro superior, tú le puedes hacer una radiografía, aunque no aparezca el núcleo, pero puede verse una fractura. Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, ese paciente le estuvieron traccionando el brazo, el residente, el R2, porque era su primer parto. Y ven la congruencia del hombro izquierdo y la no congruencia del hombro derecho. Este húmero, mira, ni siquiera tiene
por ejemplo, este húmero le falta una imagen aquí. ¿Qué le falta aquí? El núcleo de la epífisis no está todavía, es pequeñito el niño. Pero lo que está diciendo aquí es que está luxado ese hombro, está desarrollado, más bien está arrancado, porque el húmero tiene que estar aquí, en la glena. Ese es un paciente que le hicieron un arrancamiento del periósteo. Miren dónde está el periósteo, lo fracturaron, lo manipularon. Pues es que como todos los niños lloran, no sabes si en realidad es parte del cuadro o lo estás lesionando. Yo creo que con eso está bien, no quirúrgico, esas cosas, no es el caso de esto, pero sí, bueno, el tratamiento. Doctor, Ajá. para hacer el reposicionamiento con las luxaciones, ¿hay otro tiempo o sea, pues de tiempo que tiene que ser? Por ejemplo, si, en adultos son 3 días. Más bien, si alguien le empieza el luxa, no va a aguantar 3 días luxado, se va a ir a urgencia, porque es mucho dolor. Son pacientes con algún problema neurológico, convulsión. Pero lo ideal de las luxaciones son en trauma y de las urgencias, el síndrome comportamental, las fracturas expuestas y las luxaciones. Las luxaciones se tienen que corregir el mismo día, en las primeras horas. En los niños, en este caso, en el adulto después de 3 días es tarde porque se llena de tejidos blandos, de artrosis y es difícil reducirlo. Después de 2 semanas en adultos hay que sedar, ya es más complejo, entonces hay que ser abierta. En los niños, por ejemplo, si tienes un paciente con una luxación de una articulación traumática, no displásica, porque recuerden que la displasia de cadera es algo que no se formó bien y se sale solito. En este caso es algo que está bien formado, pero tú lo arrancaste al nacimiento, lo tienes que reducir en el instante. O sea, después de 3 días está bien. Niño recién nacido con una luxación después de 3 días es algo muy grave. Estoy hablando de traumático, no displásico. Pero inmovilizar. ¿Cuál es el tratamiento de los niños? Inmovilizar, la educación en la marcha y ya que el cirujano se encargue se lo va a operar. Hay 4 presentaciones. Se las voy a pasar porque primero aprendan el concepto de lesión braquial y vienen tres situaciones. Por ejemplo, la primera es recuperación de la fuerza del bíceps más de 3 puntos, recuerden que 3 de 5 en las primeras 4 semanas, así. Les voy a pasar diapositivas, así que no es necesario que lo anoten. Pero para ahorrarles tiempo, siempre vienen 4 tipos de presentaciones de casos clínicos. Apréndanselo y en el examen va a venir alguno de esos. No hay tanto problema. La cirugía lo cura todo y la verdad de las cosas es que no, siempre que veo un paciente hay riesgos quirúrgicos, ¿verdad? Todo pronóstico es la opción. Sí preguntan, injertos, nervio sural, nervio supraescapular. Sural es en la pierna, del lado lateral. Supraescapular es el supraespinoso, en la escápula. Y el nervio accesorio, que es el onceavo par craneal, que son las opciones que uno tiene para operar estos pacientes. Pero lo que yo les mencioné es lo que más preguntan. Bueno, solo nos faltan 2 temas. ¿Ya se casaron? Sí. Aguanten. Bueno, la realidad de las cosas es que tienen que aprender a madrugar, porque para los que van a hacer medicina familiar, pues van a estar a las 7 de la mañana, van a salir a las 2 de la tarde. Van a haber 10 pacientes, lo que no resuelva se lo va a mandar al cardiólogo, bueno, no lo van. Para los que vayan a hacer alguna especialidad quirúrgica, por ejemplo, nosotros entramos a las 3 de la mañana en el R1 para ver 25 pacientes. Pues de 3 de la mañana a 6 de la mañana era el tiempo para hacer curaciones, rayar radiografías, hacer solicitud. En las UMAES normalmente no hay internos, ¿verdad? Pero los urólogos entraban a las 2 de la mañana. El R1 a las 2 de la mañana.
Ya después a las 5 está el cirujano general y así, ¿no? Ya después que vas avanzando en la cadena alimenticia, pues ya yo lo más tarde que podía entrar fue a las 6 de la mañana. O sea, entrar a las 6 de R4, ya cuando fui a R5, pues ya entraba a las 7. Ya cuando fui a R5, ya no iba. A mí me iba a trabajar todo el día. Pero me daba unas dormidas, o sea, de repente estaba tan cansado que me daban a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana era castigo. Tu castigo era quedarte todo ese día, hasta el otro día, a las 7 de la noche. Te salen varices, gastritis, usas lentes, tomas un montón de medicamentos. Por eso es que hay que entrar a las residencias lo más sano posible. Por ejemplo, ustedes dicen, ahorita no le va a pasar nada. Pero todo lo que tengan ahorita se les va a destapar en la residencia. Cuando ya se desvelen y ya aprendan a manejar sus emociones. Por eso, y una de esas es que hay que aprender a madrugar. Y como se eleva el cortisol, es el asunto de las residencias. Y los que no van a hacer residencia y los que van a poner su clínica, pues no se preocupen, ¿no? Eso no es para ustedes. Bueno, hay algo muy raro que son las malformaciones congénitas. Y hay algunas que vienen en los exámenes, empiezan con imágenes como estas chuscas, y son puros nombres raros. ¿Qué es una sindactilia? Una sindactilia es ausencia del pliegue interdigital, ¿verdad? Tiene una cicatriz. Puede haber una sindactilia blanda u ósea, o sea que se fusionó el hueso o nada más los tejidos blandos. Una mano hendida es una hendidura prolongada, ¿verdad?, en alguno de los pliegues interdigitales y pues la deforma. Las bandas son cicatrices que presionan alguna extremidad que la pueden necrosar, y una mano de simio, en este caso se llama Madelung, pero es ausencia parcial o total del radio, ¿verdad? Tienen unas manitos ambas, eso no la mando porque viene. Entonces, de las cosas más comunes que les va a tocar ver recién nacidos son estas. Ténganlas en cuenta porque no se asusten, pues son enfermedades congénitas. Gracias a Dios que el 74% tiene un solo defecto y no viene agregado. Anoten solo lo que les diga. ¿Cuándo es la morfogénesis? Entre la 5ª y la 8ª semana de gestación. ¿Cuándo ocurre la morfogénesis? Estas lesiones entre la 5ª y la 8ª semana de gestación, y sobre todo en el día 47 el insulto puede ocurrir en los pies, y en el día 28, 24 en las manos. ¿Dónde pueden surgir estos insultos? Día 24 para las manos y día 47 en los pies, nada más. Hay una clasificación muy vieja de unos criterios de riesgo especial, en este caso de manos, que son todas estas. No es de interés para la clase que ustedes se van a aprender. Es respecto a la formación, diferenciación, duplicación, hipertrofia, hipotrofia, bridas y anomalías generalizadas. Eso no se los voy a preguntar. Algunos solo anoten lo que yo les menciono. Esto no es de ustedes. Esto sí, tómenle una foto o luego se los paso. ¿Qué es? Sí, se los voy a pasar. Amelia es una ausencia total de una extremidad. Apodia es una ausencia del pie. Hay tipo de focomelia, sobre todo si es proximal distal. Focomelia proximal, falta del brazo o un esbozo, que es una sindactilia, es una unión de dedos. Polidactilia, una mano hendida, falta de una extremidad, ¿verdad? Y siempre les pregunto al paciente con arteria, ¿verdad? Es una ausencia de la mano. Es un lenguaje un poquito, pero ya después lo vamos a entender. Les voy a pasar las diapositivas. No es. La primera enfermedad se llama enfermedad amniótica. Normalmente es tejido vino de la placenta amniótica, son bridas, ¿verdad? Y el niño nace así. No tiene nombre de cicatrices, en este caso se llaman bridas, ¿verdad?
porque no es algo quirúrgico y es algo congénito, entonces tiene la palabra bridas, tiene un componente amniótico, entonces parecido al amniótico, la placenta, y son tejidos que agarran extremidades. Por ejemplo, esta es una brida leve. Van a ver niños recién nacidos con hundimientos en la cara, en el cuello, en el abdomen, en los brazos, ¿verdad? Que no hay una explicación, es simplemente un tejido que estuvo ahí durante el embarazo, ¿verdad? Y no ocasiona tanto problema. Y existen bridas como esta, ¿verdad? Esta es una brida severa que no se formó los esbozos de los dedos, entonces así quedó su muchachito. Entonces eso se llama enfermedad amniótica bridas. Otra enfermedad que les va a tocar ver siempre en los hospitales es la famosa enfermedad de Sprengel. ¿Qué es eso? Recuerden que la escápula nace cefálica y después desciende. En este caso, la escápula no desciende. Esto es la famosa escápula alada. Les va a tocar ver niños, sobre todo díganle que toquen la punta de los dedos de sus pies. La escápula está elevada, está arriba, migrada, rotada, y tiene limitación para el arco de movilidad. Y cuando vean, les tomen una foto, lo vean de espalda, pues una escápula está arriba. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes con la escápula alada? Les dicen, bueno, pues consíguete una novia que así lo quiera. ¿Qué le van a hacer a estos pacientes? Normalmente, antes de la edad adulta, a los padres les da miedo operarlos por el riesgo que conlleva, y no es más que estético para ellos. Sin embargo, los pacientes que tienen escápula alada tienen dolor, un roce escápulo-costal, porque no está en su zona anatómica, y tiene limitación en el arco de movilidad. Normalmente el 90% de los pacientes sí requieren cortar tejido fibroso que se forma arriba y descenderla, hacer microperforaciones a la escápula y fijarla a los arcos costales. No es tanto estético, sino funcional. Sí hay casos, porque por ejemplo, si viene un caso, un paciente con la escápula alada, arcos de movilidad completo, fuerza muscular normal, sin lesión neurológica, más que lo estético, ¿qué le harían? Pues nada, ¿verdad? Si tiene arcos de movilidad completo, sin lesión neurológica y es solamente estético, lo pueden dejar así. Si es un paciente que tiene dificultad con los arcos de movilidad, dolor, hinchazón, roce, escápulo costal, cada vez que mueven el brazo se escucha el roce de la escápula, pues sí háganle algo, ¿no? Bueno, y terminamos, vamos con esto. Hay algo que le llaman mano samba, ¿verdad? Es algo como eso. Recuerden que la mano, cuando yo digo radial, inclinación radial es hacia el dedo gordo, inclinación cubital es hacia el dedo chiquito. Normalmente la mano tiene una inclinación cubital fisiológica hacia afuera, hacia externo, porque el radio es más largo que el cúbito. Estos niños tienen hipoplasia, agenesia o ausencia del radio. Entonces estos pacientes le llaman mano samba radial. No es más común, pero sí, cuando a mí me tocó en el ISSSTE regional, cuando estaba rotando y como no sabía, no pasó ahí, porque bueno, que no saben no lo van a ver. Entonces esos pacientes tienen esta mano así, normalmente en la cuarta o quinta semana de insulto, compresión, tiene un componente genético. Y hay que buscar, cuando vean a un niño con mano samba o ausencia del hueso radial, busquen algo del corazón o algo renal, porque quiero probar que lo va a tener. Característicamente algunos tienen anemia de Fanconi, son los niños que se ponen rojos, los que tienen, ¿cómo le llaman esta cosa? Es una anemia aplásica idiopática, hacen pancitopenia, ¿verdad? Estos pacientes, pero eso no es de ustedes. Le voy a pasar diapositivas. ¿Cómo se maneja una mano samba radial? Es férula, una férula inicial para manipular tejidos blandos. Ya cuando uno llevó la mano a una inclinación cubital,
un poquito más fisiológica, ya se puede hacer una transferencia ósea y de tejidos blancos. Eso es una cirugía, hay que hacer una transferencia. Este paciente ya tiene como 3 años, la mano está radial, casi. Ustedes hacen una P lateral, miren, no hay, ¿dónde está el radio? No existe. Le hace falta el radio. Se hacen osteotomías, dijimos que una osteotomía, ¿qué es? Hacer un corte al hueso, ¿verdad? Darle longitud, introducir un clavillo y vulgarizar, ¿verdad? Si tienen 2 dedos, por ejemplo, un niño tiene 6 dedos, el dedo pulgar tiene 2 pulgares, ¿cuál le quitan y cuál le dejan? O dejan que, si tiene 2 pulgares un niño, ¿cuál le van a quitar? Ninguno. ¿Cómo? Uno va a dominar, uno va a dominar el riesgo de que domine el accesorio, ¿verdad? Entonces siempre cuando vean por ejemplo, dedo accesorio hay que resecar. Por ejemplo, si tienes 2 dedos, resequen el más externo, o sea, si tienes 2 pulgares, reseca el radial. Si tienes 2/5 dedos, pues reseca el pulgar, el más externo. Eso es la cirugía, es una osteotomía, una estabilización, una pulgarización, una transferencia tendinosa. Se les deja una aguja y ya empieza el paciente a atender funcional. El problema de esto es que si el paciente crece con una mano samba, pues solamente le van a funcionar estos 3 dedos, los demás no. No van a poder hacer con supinación, el agarre, sobre todo. Recuerden que el pulgar es un dedo para el agarre. Ahora, eso les pongo en la mano samba porque vienen en algunos casos. Bueno, otra enfermedad se llama braquisindactilia. ¿Qué es una braquisindactilia? ¿Qué es? ¿Cómo? Es dedos pequeños. La braquisindactilia es un defecto transversal, o sea que puedes tener algún dedo más corto que otro, ¿verdad? Una braquisindactilia puede estar en el pie, braquimetatarsal, sí, braquisindactilia, o en las manos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una braquisindactilia? Es algún dedo de la mano más pequeño que otro, ¿verdad? Puede tener 1 o 2 falanges, pero va a ser más pequeño. En este caso, esta braquisindactilia, ¿verdad?, es de los 4 dedos. El pulgar está normal, pero los 4 dedos pues están esbozados, están pequeñitos. Esta radiografía tiene una braquisindactilia, el segundo, el tercer y el 4 dedo, el primero y el 5 está normal. Esto tiene una braquisindactilia de todos los dedos, pero una braquisindactilia es nacimiento de algún dedo pequeño. ¿Qué es una sindactilia? Eso sí van anotando, porque yo lo brinque, no. Es una sindactilia, es un defecto de la diferenciación, ¿verdad? Puede ser displásicas. ¿Qué es eso? Sindactilia es que no hay separación, ¿verdad? No hay separación. Puede ser blanda, ósea, que es blanda, que solamente hay un tejido, falta de unión, y ósea es que se pegó hueso con hueso, ¿verdad? Es una sindactilia. Entonces, braquisindactilia es un dedo pequeño, sindactilia es ausencia de la diferenciación, o sea que nacen pegados los dedos. Cirugía, primer año de vida, ¿okay? Manipulación, y lo ideal es operarlos cuando ya llegan al primer año de vida, sobre todo por el resto anestésico. Y por qué no después del segundo o tercer año, porque después el cerebro va a detectar que solamente es un dedo, y si lo operas ya a los 3, 4, 5 años, cuando hagan la separación, pues ya solo va a mover un dedo, el que detectó el cerebro, y el demás ya va a ser más difícil estimularlo. Es por eso. Duplicación polidactilia, ¿verdad? Son muchos dedos. Polidactilia, por ejemplo, es una polidactilia de un dedo. Polidactilia es nada más varios dedos, eso no lo conocen. Por ejemplo, aquí hay una duplicación del pulgar, hay 2 dedos pulgares, ¿cuál dejan? Hay 2 dedos pulgares. Recuerden que hay que quitar el radial, ¿ok? Acá el pulgar, hay otro dedo pulgar, acá hay que quitar el pulgar radial, el pulgar que tenga tendón, pulgar radial. Pero la extirpación del pulgar radial es un músculo que debe transferir al pulgar cubital. ¿Qué es eso? Si tienen 2 pulgares, hay que quitar el dedo pulgar, y si ya tenía el tendón, hay que transferirlo, porque si no, el paciente va a tener una movilidad anormal.
solamente eso es una cirugía, resección del pulgar radial, accesorio, hay que cortarlo, quemarlo, es un doble pulgar también. Hay que quitar el pulgar radial, esto, el que está más externo. Ahora les voy a pasar la de oligodactilia, ¿qué es? Oligodactilia es una. ¿Cómo? ¿Cómo? Es, las oligodactilias es una disminución, ¿verdad?, del tamaño, en este caso del pulgar, es una disminución del tamaño del pulgar. Y hay otro que viene en los exámenes, esto no lo anoten para ustedes, es hipoplasia, esta sí. Ok, ¿qué es una campodactilia? Solo anoten lo que yo voy diciendo. Es una campodactilia, lo demás no. Campodactilia. La campodactilia dice que es una contractura irreversible de la articulación. Recuerden que los 4 dedos tienen una articulación interfalágica distal y proximal. Entonces, la campodactilia es una contracción que dice flexión de la articulación interfalágica proximal. Los niños le dicen se extiende y nacen con el dedo así tenso, ¿verdad? Curiosamente la campodactilia les molesta y les duele a los niños. Entonces, vas a dejar un dedo así, y con una campodactilia no. El 50% responde a las peronizaciones, anestesia general, movilización, y colocas una férula, y si no responde a eso, pues es el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico es nada más resecar las bandas laterales, la cicatriz, la herida, pues sí, es simplemente contractura. En los niños, si tú cortas un tendón, se puede alargar. En adultos no, ¿verdad? Eso se llama cetaplastías. ¿Cómo uno se diferencia entre el oligodactilia y el braquisindactilia? Ajá, sí, son La braquis casi es más para los 4 dedos y la oligodactilia es para el pulgar. Entonces, esta es una campodactilia. Campodactilia es una contractura irreversible de la articulación interfalágica proximal. Irreversible porque pues sola no funciona. Peronizaciones, le pones algo externo para que mejore, si no. La otra es una clinodactilia. ¿Qué es una clinodactilia? Es una desviación de la unión de uno varios dedos. El dedo está chueco hacia el lado. Campodactilia es contractura en flexión y clinodactilia, el dedo está chueco, mirando hacia algún otro lado. Y terminamos con esto. Existe lo que se llama, ¿has escuchado el dedo en gatillo? Sí, ¿qué es un dedo en gatillo? ¿Cómo? Sí, se contrae, les duele y les molesta. Normalmente es dolor en la polea 1 con ambas manos. Es atrapamiento de flexor profundo en la polea 1. La polea 1 está en la articulación metatarsofalágica, ¿verdad? Aquí, les duele. Y en niños recién nacidos pasa también, de repente tienen el pulgar así y no lo extienden. ¿Cómo diferenciarse en un poliflexo? Un poliflexo verdadero es que al dedo gordo le falta el extensor, o sea que no está el tendón extensor, no extiende, no nació con eso. El pulgar en resorte es una tenosinovitis, es un verdadero dedo en gatillo que el tendón está atrapado ahí. Diferenciarlos, el poliflexo verdadero no duele y el pulgar en resorte sí duele. El poliflexus verdadero, ¿verdad? Tiene ausencia de movilidad a la extensión y el pulgar en resorte tiene una movilidad parcial, ¿verdad? ¿Cuál es la parte anatómica? Es que el poliflexus verdadero no hay tendón extensor, por eso no hay tendón que lo extienda, y el pulgar en resorte, el tendón flexor está atrapado, ¿verdad? El poliflexus verdadero, todos son quirúrgicos, porque hay que hacer una transferencia del aparato extensor, porque si no el niño va a crecer con el dedo así. El pulgar en resorte, el 90% le puedes con ultrasonido guiar con una aguja y cortarle la polea 1, y si no funciona eso, pues ya le abres y golpeas, ¿verdad? Bueno, ya bueno, ya terminamos.